Básicamente, en cada clase de actualización o segunda parte o de profundización, lo que hacemos es un movimiento de conciencia, no un movimiento de energía, ¿ok? ¿Cuándo hacemos un movimiento de energía? Cuando intentamos mejorar algo. Cuando tomamos la parte uno, intentábamos mejorar algo. ¿En qué sentido? Empezar a verlo desde otro lugar. Ah, ok, no soy víctima de esto. Esto pertenece a un mecanismo que está bien pensadito desde el ego y que me mantiene en un extremo y en el otro, porque estoy acá en el mundo, que todo funciona dualmente. Y eso nos sacó en cada una de las clases de autosabotaje esa verdad de entender, ¿no? El mecanismo de la Matrix nos sacó un montón de peso y además me permitió ver que era colectivo, que ni siquiera era personal, ¿no? Algo que solo sucede cuando nosotros tenemos la humildad a abrirnos grupalmente a mirar un tema, ¿no? Porque si no, no nos damos cuenta. Yo ya estoy trabajando sobre la clase que doy el jueves. eh, y nos reímos tanto, corresponde a lo que sería la clase 3 de cuando empecé a dar autosabotaje en orden, ¿no? Esto de querer ser registrados y valorados y descubrir que soy incapaz de poner un límite en el mundo, ¿no? Y nos reímos tanto, claro, nos reímos tanto en esa clase, a pesar de que es la más dura de todas, porque nos reconocemos todas en un patrón colectivo y eso empieza a dar como mucho más alivio, ¿no? Entonces, ¿qué hago en cada una de las presentaciones? Hago una primer parte que es de dónde venimos. ¿Por qué? Porque recordar que ese movimiento de conciencia estuvo en la clase madre, en este caso la de querer sentir paz en mi mente y descubrirme todo el tiempo, perdón, juzgando y criticando. Y eso está en el título y está muy claro y no es aleatorio, ¿no? Porque todo pasa en mi mente, solamente pasa en mi mente. Y entonces por eso está bien identificado, porque a partir de esa clase madre nosotros revisamos todos los conceptos y todas las prácticas. Pero en las clases de actualización o segundas partes, los movimientos que hacemos no son de la mente, son de la conciencia. En algunos aprovechamos al curso de milagros para que nos libere un poquito más en la mente, ya que el curso de milagros es un curso de trabajo mental, y después nos apoyamos en el desdoblamiento del tiempo para hacer el movimiento de conciencia, siempre sabiendo que acá en el planeta Tierra la dualidad es parte de la regla del juego y no tenemos que empezar a asustarnos más por eso. Por otra parte, nos damos una oportunidad muy interesante y es la oportunidad de dejar ensuciar al mundo, ¿no? Eh, Hay como otra versión, además de la versión del calentamiento global, que es tan concreto, ¿no? Con un montón de cosas que los humanos hacemos sin conciencia, pero el calentamiento global también está dado por el excesivo miedo que nosotros proyectamos sin conciencia sobre el planeta Tierra. Y en esta clase nos estamos invitando todos a tomar conciencia de que ese miedo que acabamos de proyectar sobre el mundo, es como haber tirado un papel en la calle, ¿no? Alguien lo va a levantar posiblemente, o tal vez es un servidor público o tal vez es un ser humano que realmente dice, pero qué lástima, ¿no? Y va con una bolsita dentro de su cartera, de su mochila, y va prestando este servicio. Bueno, cada clase vamos tomando como una conciencia de que el calentamiento global también tiene dimensiones. La única dimensión no es la dimensión de lo concreto, de lo que nosotros tiramos sin conciencia o de la cantidad de cosas que seguimos generando sin conciencia, como los plásticos y demás, ¿no? Entonces le vamos a dar otra versión y más adelante lo vamos a relacionar con lo que está pasando con el movimiento de los volcanes en el mundo, no en esta.
Entonces, básicamente, en esta clase lo que hacemos es de dónde venimos y cuál es la posibilidad de ahora, y después abrimos dos marcos, un marco teórico y un marco práctico. Y en cada clase se puede participar de dos maneras mínimo. Una es, como están participando muchos de ustedes, que es: no tengo tiempo para hacer las prácticas en este momento, o vengo con otras prácticas de otra clase, y le quiero dar toda la profundidad que propone esa clase, pero escucho la clase como si fuera una especie de charla, como si fuera una especie de charla TED, ¿no? Escucho porque me voy alineando, y esa alineación igual me sirve para clases presentes o clases futuras. Y otras que están tomando estas clases por primera vez la utilizan como este trabajo interno que se propone o que nos proponemos todas, para seguir expandiendo mi conciencia. Otra cosa más es que todas las clases de autosabotaje le ponemos una lupa muy importante a lo que es la proyección, ¿no? La proyección de mis sistemas de creencias. En las clases de actualización le ponemos el foco, la lupa al movimiento de la extensión. Es decir, me paro en la verdad y desde la verdad intento empezar a hacer pequeños movimientos de extensión, y por eso trabajamos con preguntas, creencias expansivas, y trabajamos con citas del curso de milagros en cada una para darme un tipo de apoyatura. Bien, entonces voy a a compartir pantalla con lo que se van a encontrar cuando entren en el Classroom, que está dividido en teoría y práctica. Hacemos un repasito y luego nos adentramos en lo nuevo, ¿sí? El título ya es bastante conmovedor, ¿no? Porque es: me di paz a través de este instante. Y la clase inicial es justamente actualización de sentir ganas de tener paz en la mente y ser adicto a la crítica y a los juicios. Y acá ya lo ponemos en un tiempo pasado. Me di paz y libertad a través de este instante, ¿no? Como ven, la diferencia que voy marcando ahora ya la pongo en niveles un poquito más superlativos que en las primeras 4 clases. Acá ya damos por hecho que una parte nuestra ya vivió este evento, porque en realidad es así que hice ahí un guiño con la comprensión total de lo que es el desdoblamiento del tiempo. Bien, no sé si lo vieron el programa, pero esperen que tengo el teléfono haciendo un sonidito. Ahí va. No sé si vieron el programa, pero el programa tenemos: seremos blancos de paz en lugar de ataque, pero ¿cómo? El intérprete que desplazamos de los vínculos será el yo histórico. Activaremos el intérprete vincular de la abundancia. Recordaremos profundamente cómo volver a reír. Tendremos citas expansivas para vincularnos con la inocencia. Reactivaremos los sistemas de comunicación en mis 3 expresiones: original, doble y desdoblado. Nos enfocaremos en el sustituto de la realidad y aplicaremos de manera práctica el instante santo. Abordaremos la irrealidad de la culpa. Pero me voy a quedar con la primer parte, que es lo más importante. Nosotros, al tener un sistema de defensa sin darnos cuenta en nuestra mente, permanentemente estamos dando energía a posibles situaciones de ataques.
eso genera que cuando estemos en cualquier tipo de escenarios vinculares o de situaciones, sea muy difícil no poder percibir algún ataque. El tema de la percepción lo hemos trabajado mucho en el anterior, pero tenemos que saber que si nosotros nos pusiéramos este norte, yo quiero ser un blanco, pero un blanco de paz, o sea, quiero percibir paz, quiero utilizar a los vínculos para ver la paz y quiero extender en el mundo paz. No tendríamos miedo a nada, porque cada vez que salimos a escena, lo único que veríamos es paz. Y solamente les voy a pedir durante toda la clase que todo lo que hagamos lo tengamos presente bajo como este mismo paraguas, ¿no? ¿Cómo sería estar en una reunión familiar sabiendo que nunca voy a ser atacado, ni nunca voy a necesitar atacar? ¿Cómo sería ir a trabajar sabiendo lo mismo? ¿Cómo sería presentarme y pararme en el mundo sabiendo lo mismo? ¿Cómo sería prender la tele sabiendo lo mismo? Y ahí es como, ok, pero vamos a hacer todo esto desde un desarrollo lógico, no desde una idea utópica, ¿ok? Entonces, nosotros venimos de una etapa en donde el foco está puesto en no solo profundizar temas específicos de las clases de autosabotajes, sino en llevarnos a explorar horizontes reales y posibles. Y esto lo agrego porque todas las cosas que acá se plantean, ya hay seres humanos que están viviendo de esa manera. Tenemos que saberlo, ¿eh? Que son fuente de inspiración para muchos. Y podemos tener la sana aspiración a convertirnos nosotros en ese lugar, a vivir desde ese lugar, porque es algo más que posible si aplicamos estos temas con lógica, no con mística en este caso, ¿sí? Desde la clase base de autosabotaje, nosotros abordamos en la segunda parte cómo romper ese ciclo de deseo y frustración para conectar con el vacío de lo expansivo, y que esa era una posibilidad. Es decir, en la segunda parte de la clase base de autosabotaje trajimos la palabra expansión y trajimos la palabra vacío como verdadero origen. En el segundo encuentro, que fue la segunda parte de anhelar vivir en gratitud y descubrirse lamentándose y quejándose permanentemente, nosotros trajimos a escena una posibilidad de vivir más allá de la gratitud y de la queja, experimentando algo que se llama neutralidad consciente. Entonces fuimos sumando, ¿sí? En el tercer encuentro, que era la segunda parte de querer avanzar en la vida con alegría y descubrirnos procrastinando los eventos más valiosos, trajimos otra palabra que fue muy fuerte y que a partir de ahí ya la empezamos a utilizar siempre, que fue la palabra coherencia y la palabra amabilidad. Y esta es la manera en la que se trabaja en cada una de las clases. Y en la cuarta, que era la segunda parte de vivir éxitos y experimentar fracasos, pasamos a darnos esta inteligencia. Yo puedo liberarme de cosificarme. Yo puedo liberarme de vivir presionándome y presionar a los otros. Y esto lo teníamos que hacer antes de esta clase, que era empezar a ser blancos de paz y de extensión de paz, porque si yo estaba en el modo cosificación, iba a seguir queriendo presionar, y junto con la presión viene la tensión, y junto con la tensión viene la crítica y la culpa. Y por eso no van en el mismo orden que la presentación inicial. Pero acá además traigo un guiño temporal, que es la palabra instante consciente. Y esto hace que sea mucho más fácil la práctica,
porque en lugar de pensar que tiene que ser un modo de 24/7 de existir, lo que las voy a invitar durante toda la clase es que ustedes se den un instante consciente de este modo de existir por día. Un instante. Un instante es un instante que tiene una lectura lineal y una lectura dimensional. Y eso lo vamos a ver en la propuesta. E imagínense hablar así. Yo me di paz a través de mi hijo, me di paz a través de mi marido, me di paz a través de mi madre, me di paz a través de mi hermano, me di paz a través de el trabajo, me di paz a través de... Imagínense ya tener todo un sistema de pensamiento que es tan útil también en la 3D a través de tener esta lógica de funcionamiento. Y entonces, repito, estos son los movimientos de conciencia que venimos realizando, ¿no? Coherencia, vacío, neutralidad, amabilidad y ahora paz en un instante. Y las modalidades de cursada son las que comenté, solo escuchar o participar más activamente. Las dos son posibles, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver de qué teníamos en la primer clase. Así todo esto se va acomodando a nivel memoria corporal, orgánico. Había una clase teórica y práctica. Y esa clase teórica y práctica, que tenía, ¿no?, una presentación en PDF, si lo recuerdan, empezaba con marcos teóricos temporales del desdoblamiento del tiempo, asumíamos el origen y era como un poquitito más compleja, y después teníamos una apoyatura desde el curso de milagros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa apoyatura desde el curso de milagros nos ayudó a revisar básicamente el tema del ego, el tema de la culpa, el tema del castigo, ¿sí? Y después había 2 clases de supervisión, y esas clases de supervisión son riquísimas, porque como en la clase 1 del autosabotaje yo ya planteé cómo iba a ser todo el trabajo a nivel prácticas, nos encontramos en 2 oportunidades más donde ustedes iban diciendo, bueno, yo vengo realizando esas prácticas y a mí me está pasando esto. Y cada una nos servía como punto de bajada justamente para que yo pudiera ingresar a ver cómo me autosaboteaba particularmente. Y como eran muchas las personas que compartían sus experiencias, pudimos ver distintos tipos de hackeo que nos hacía el ego para realmente nuevamente descubrirme criticándome, juzgando a otro, castigando a otro, viviendo en un permanente ataque y después quejándome porque quedé agotada, porque me tuve que defender de todo el tiempo entender desde el curso de milagros que en realidad nosotros no nos estábamos defendiendo un sistema de creencias. Y eso fue como muy revelador porque nosotros en esa clase de autosabotaje nos pusimos con la lupa a mirar básicamente cómo es que yo en realidad me estoy confundiendo con un sistema de creencias. Y por eso es tan importante darnos cuenta las distintas maneras que tenemos de cosificarnos, porque hoy queda más claro, después de haber participado de la clase del viernes pasado, que cosificarnos no es un tema menor, porque cada una de nosotras se puede cosificar de maneras totalmente distintas. Entonces, bueno, hay personas que se cosifican corporalmente, hay otras emocionalmente, son víctimas y son víctimas toda la vida. Hay personas que se cosifican mentalmente, bueno, yo pienso esto y esto para toda la vida. Hay otras que vienen hipotecadas con el alma y como no saben de este tema, entonces no saben cómo hackearse, ¿bien? Y todo eso lo hicimos a través de 4 lecciones de curso de milagros específicas que había una lección por semana. Ustedes lo recuerdan, lo tienen en esa clase, ¿ok? Había un trabajo de exploración y ese trabajo de exploración
del cual tomé algunas cosas particulares para esta clase de expansión. Tenía preguntas específicas, tenía prácticas y un montón de ejercicios, pero básicamente había un cuestionamiento, un cuestionario que era genial para darnos cuenta cómo nuevamente seguíamos apoyando un sistema de críticas y juicios de valor. Y después había varias prácticas, algunas diurnas y otras nocturnas, y unos gráficos referenciales que son un lujo. Eh, Así que digo, si van a participar en la clase del día jueves, que es a la clase donde vamos a trabajar el tema de no saber poner límites porque no sabemos quiénes somos, básicamente traten de volver a mirar esos gráficos porque estos gráficos después van a ser de apoyatura para la clase próxima. En esa clase madre hago mención a varios temas, pero acá solamente voy a resaltar, como saben, los que me sirven de pivot para esta profundización. Cuando nosotros hablamos de pasado, de tiempo pasado, tanto el desdoblamiento del tiempo de Garnier, esta frase es textual de la clase madre, ¿eh? Cuando hablamos de pasado, tanto el desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet como la lógica global convergente, lo que dicen es que tenemos una idea o una creencia que el pasado nos da estabilidad. Lo percibimos así, ¿eh? Eso sucede a nivel inconsciente. Como ya venimos revisando en la última clase, en la decosificación, que es una percepción en total profundidad y cómo se compone de factores lineales conscientes e inconscientes y de factores dimensionales conscientes e inconscientes, tenemos que darle lo tenemos que dejar pasar, ¿no? Cuando yo hablo del pasado, ¿es posible que el pasado de alguna manera me dé estabilidad? Lo vamos a pensar desde muchos lugares. Y desde ahí es donde se arma toda la confusión, yo lo digo en esa clase, sostenida por el ego, que es un amante de mantenernos cautivos en los tiempos, sobre todo en el pasado y en el futuro, ¿no? El pasado por la estabilidad y el futuro por las expectativas, pero nunca donde tengo que estar. Y cuando hablamos del futuro tenemos una idea, dando por hecho, de que en el futuro va a haber evolución. No sé quién la va a construir esa evolución en mí, pero en el futuro yo ya voy a haber evolucionado. Entonces me deja como en una especie de ilusión también, ¿no? La ilusión de la estabilidad y la ilusión de la evolución. Este pasaje que yo menciono en esta clase explica por qué hay una tendencia al percibir el pasado como una fuente de estabilidad o como una idea o como una percepción lineal. Y esa tendencia la tengo que seguir siempre mirando, porque es la tendencia que a mí me mantiene asociada a que si el pasado me da seguridad y la certeza de lo que yo conozco me da seguridad, posiblemente sea muy difícil, por más que mi pasado no sea algo totalmente constructivo para mí, que yo me observe y me dé la posibilidad de realizar cambios o me desafíe, porque justamente, ¿para qué me voy a desafiar si yo me siento estable por más que le esté pasando mal, por más que esté incómoda? Y es por eso que en la clase yo integro el término multidimensión de nuestra esencia para poder darnos un poquitito más de espacio y de aire. Esta percepción del pasado como estabilidad es una de las formas en las que el ego nos mantiene a todas las personas como atrapadas en ciclos de autosabotajes, al evitar que nosotros exploremos nuevas posibilidades. Justamente ¿por qué? Por generarnos algún tipo de nuevo caos. Y desde ese lugar, por el miedo al caos que tenemos, no integrando lo que ya hemos revisado, que el caos es parte de la evolución, ni siquiera podemos intuir nosotros mismos cómo serían horizontes más reales de acuerdo a nuestro verdadero origen, ¿no? No al origen
biológico, sino al origen de toda nuestra existencia. Y en esa clase yo digo, y es ahí donde se arma toda la confusión. Y la traigo porque recuerden que una de las herramientas de el ego es mantenernos en un estado de confusión. Por eso hay mantras de claridad. Hay una clase destinada a la claridad, asociada a la clarividencia. Porque cuando yo estoy clara, ¿sí? La clarividencia se despierta sola. No es un don metafísico, sino que lo metafísico hace ese cambio. Y esto es lo maravilloso. Es la concepción de mi origen metafísico lo que hace que la claridad me dé clarividencia. Y por eso después puedo leer el tarot y puedo leer un montón de mancias, porque en realidad estoy clara con mi origen. Y ahí es donde es como que nos hace, ¿no? Una expansión de nuestra conciencia. Pero yo digo, y es ahí donde se arma toda la confusión y sugiero que esta percepción puede ser problemática, ya que nos puede llevar a una resistencia al cambio y a una falta de crecimiento personal, manteniéndonos a las personas en un estancamiento, en un estado de estancamiento o repetición de experiencias pasadas, pero sobre todo por la pérdida de conciencia de nuestra realidad multidimensional en ese entorno, perdiendo la mirada lógica. Y digo la palabra estado y no la digo de por sí, ¿no? La digo con mucha conciencia, porque si nosotros revisamos estados actuales de estancamiento, o bueno, hoy, ¿dónde me siento en un estado de estancamiento? Y también puede ser corporal, puede ser vincular, ¿no? Como me siento estancada en la idea que tengo de un vínculo, me siento estancada en cómo experimento ese vínculo, me siento estancada en una realidad que estoy esperando que venga el paso siguiente, pero el paso siguiente no llega, ¿no? Y entonces para eso es que empezamos siempre a integrar el término multidimensional como parte de mi humanidad, porque es la única manera que la mirada lógica venga de la mano. En esta clase madre de la que venimos, en esto de sentir ganas de tener paz, como en las dos supervisiones, todo el tiempo el marco teórico del trabajo fue a través de la aplicación de la teoría del desdoblamiento del tiempo y los cursos de milagros. Y esto implicó que viéramos en el proceso de las tres clases cómo la autoconciencia, la autoobservación y la práctica constante trajo a cada persona como un gran darse cuenta de cosas nuevas y de poder experimentar otras cosas.